Buenos días, hoy estamos con la lección número 11 del curso Gastando nuestras vidas radicalmente, la primera de dos partes sobre la majestad de Cristo en las misiones, un llamado a esta generación. Brevemente vamos a repasar primero lo que trató la clase pasada y que fue un tema adicional, porque la pregunta viene cuando se está estudiando este tema: ¿qué pasa cuando ya mis fuerzas no son las mismas? O que el Señor en su soberanía ha permitido algún tipo de enfermedad o de circunstancia que me llega a incapacitar para simplemente tener todas mis facultades como solían ser. Y por eso abordamos el tema de cómo glorificar a Dios en la vejez y en la discapacidad, un tema que de igual manera es para todos, porque de una u otra manera o el Señor nos permitirá llegar a tener muchos años, o nosotros tendremos que lidiar, o nosotros mismos podremos estar en una situación de discapacidad física. Y como les dije, lo primero que queríamos que viéramos es que sí se puede, es decir, como Moisés escribe en el Salmo 90:12, son 70 u 80 años y con todo y su fortaleza son molestia, es decir, uno puede llegar a muchos años con fortaleza. Y él va a reconocer, y aún con fuerza, van a hacer mucho trabajo para el alma. Y nosotros vimos particularmente que Moisés murió a los 120 años, y que decía la Escritura: con todo su vigor, y nunca se oscurecieron sus ojos. Nunca se oscurecieron. El Señor preservó la fuerza en Moisés. Fue lo mismo también en Caleb. Caleb, de 40 años, fue uno de los espías fieles. El Señor lo trae con bien. Y 45 años después, él dice: ahora soy de 85 años y tal cual era mi fuerza hace 45 años, tal es mi fuerza hoy. Es decir, el Señor puede bendecir a unas personas para que sus fuerzas no disminuyan con el paso del tiempo. ¿Y qué es lo que vemos en estas personas? Siguieron trabajando para ejecutar lo que Dios les había mandado y prometido. Entonces es una razón para dar gracias al Señor si tenemos esa fuerza. Pero también vimos que se puede servir al Señor a pesar de. Y vimos el caso de Simeón, que no sabemos su edad, y de Ana, la profetisa, que como mínimo tenía más de 91 años. ¿Y qué hacían ellos? Estaban en el templo del Señor, orando y sirviendo. ¿Y qué les concedió el Señor? Ver al Mesías. Y fueron un ejemplo. Y vimos que como regla general, ancianos y ancianas están llamadas a ser un ejemplo de prudencia, un ejemplo de amor y conducta. Todo creyente está llamado a ser un ejemplo de amor, fe y conducta, pero en particular, justamente por esa sabiduría por la que uno ora: el Señor, enséñanos a contar nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Es una petición que debe irse cumpliendo conforme vamos avanzando con los años. Y por ello, ser ejemplo a los más jóvenes. Pero vimos en ese pasaje de Tito que los jóvenes están llamados a ser también prudentes. ¿Y por qué? Al tener el ejemplo de estas personas mayores y al sujetarse a la Escritura. Sé ejemplo de uno que usa bien la palabra de verdad. Un tercer caso, cuando no se puede, vimos a Abraham y Sara, Zacarías y Elizabeth. El Señor les había prometido un hijo, pero la edad decía: estas personas ya no pueden tener un hijo. Pero el Señor obró. ¿Por qué? Porque Él está por encima de nuestras limitaciones físicas. No debemos olvidar eso nunca. Él puede obrar a pesar de todas esas circunstancias que digan: es imposible. El Señor dice: ¿hay alguna cosa difícil para mí? Y por último, están las circunstancias cuando del todo no se puede. Tenemos un ciego de nacimiento en Juan 9 y tenemos un paralítico desde hacía más 38 años en Juan 5. Y sí, ciertamente esos relatos terminan con el Señor Jesús sanando a esas personas, pero Él estaba enseñando verdades espirituales detrás de ello. ¿Qué fue lo que le dijo al paralítico? He aquí, eres sano, vete y no peques más. Antes que la sanidad física, el Señor está haciendo un llamado a la santidad. Con el ciego, fueron sus ojos espirituales los que fueron abiertos para decir: ¿crees en el Señor Jesús? ¿Crees en el Mesías? ¿Quién es, Señor, para que crea?
el que habla contigo. Yo soy. Y postrado, le adoró. No es la voluntad del Señor sanar a todos. Él tuvo jornadas donde hubo noches de curación, por decirlo así, donde llegaron multitudes. Pero eso no fue el propósito principal de los milagros. Muchas veces fue a uno entre muchos que el Señor sanó. Y por eso tuvimos las palabras de este ministerio que les compartía para los discapacitados. No se trata de que aquí tengamos el ministerio de discapacitados, pero sería bueno que el Señor nos fuera moviendo para ello. ¿Qué es lo que ellos decían? Después de que nosotros consideramos Levítico 21, porque Levítico 21 da una lista de defectos y nadie con ese defecto podía acercarse para servir al Señor. Y uno hubiera dicho, pero no fue el Señor mismo que los hizo, ¿por qué les impediría servirle? Vimos que este pasaje apunta al sacerdote sin defecto, que es Jesucristo. Él está diciendo, no es cualquiera el que se puede acercar a mí. Y de hecho, todos los sacerdotes que sí se pudieron acercar, al final iban a morir, porque tenían que presentar sacrificio por sí mismos. Pero el Señor Jesús se presentó a sí mismo como ofrenda. Pero el pasaje como tal, aún indicando que ciertas personas tenían una restricción para acercarse al Señor, ¿qué es lo que dice el versículo 22? Del pan podían comer. Había un derecho de nacimiento y cada hijo de Dios que ha sido adoptado por gracia por Dios ha sido bendecido con las mismas bendiciones espirituales en Cristo Jesús. No hay ninguna distinción entre viejo, ciego, joven. Las mismas bendiciones son para cada persona en Cristo Jesús. Entonces nos estamos preparando y por eso quiero compartir de nuevo las palabras de este ministerio, porque ninguna iglesia es inmune. Queremos que nuestras vidas reflejen un gozo inconmovible en el Señor, que nos permite abrazar una vida de sufrimiento e invalidez para su propósito y su gloria. Queremos proclamar al mundo que una vida con una discapacidad y con Cristo es infinitamente mejor que un cuerpo saludable sin Él. Decimos con Pablo que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Queremos que esto sea cierto de nosotros como individuos y en la iglesia como un cuerpo. Es la discapacidad e invalidez difícil. Como padres de niños con condiciones de invalidez poco comunes, podemos afirmar las luchas particulares que como hombres hemos enfrentado con hijos con una discapacidad, porque es costosa financieramente, emocionalmente y en nuestras relaciones. No parecen ni leves ni momentáneas. El mito de la autodeterminación masculina, de control e independencia se derrumba cuando la necesidad de médicos profesionales, trabajadores sociales y educadores es una realidad que nunca imaginamos enfrentar. A esto decimos, gracias Dios por no permitirnos vivir la mentira que hay algo bueno o valioso aparte de ti. Gracias por mostrarnos cuánto te necesitamos. Las luchas de nuestras esposas son incluso más profundas. ¿Hay oportunidades aquí? Claro que hay oportunidades. Podemos aprender el lenguaje de señas, podemos aprender braille, podemos aprender muchas cosas para estar preparados para ello. Y como comentario adicional, aunque no entra necesariamente en esta categoría de invalidez, hermanos, nosotros tenemos muchos talentos que poner a disposición. Muchas veces los que tenemos la oportunidad de entender o leer en inglés, tenemos acceso a un material que otros hermanos no tienen. Y cuando uno lo comparte, van a decir, hermano, es que está en inglés, no puedo leerlo. ¿Cuántos han pensado en reunirse para traducir? Porque yo sé que es costoso, pero un documento repartido entre varios rápido sale. Hemos considerado incluso la oportunidad de servir en un área como esta, para poner a disposición tanto material para tantas personas. En estos días la conferencia de Aviva Nuestros Corazones, que también se está dando en Estados Unidos, está siendo traducida simultáneamente al español. ¿Y cómo fue posible eso? Un grupo de hermanas de República Dominicana viajó allá para traducir. Y así es como ha sido puesto a disposición.
que el Señor nos muestre cómo podemos nosotros llevar el Evangelio a las personas que por alguna razón no pueden escucharlo o entenderlo, tal como estos amigos llevaron al paralítico a Cristo, y Él vio la fe de ellos y los sanó de sus pecados. Entrando entonces al tema de hoy, la primera gran distinción. Vaya, se me está quedando algo por fuera. Y hermanos, y simplemente para finalizar, recordemos que es lo que también hemos visto a lo largo de estas lecciones, que aún en la muerte misma el Señor puede ser glorificado. Cuando el Señor le dice a Pedro cómo va a morir, ¿qué es lo que le dice? Vamos un momento a Juan 20. Juan capítulo 21, versículo 19, o versículo 18 para tener el contexto. Juan 21, 18 y 19. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, es decir, ya cuando no te puedas valer por ti mismo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Aún en ese día, Pedro iba a dar gloria a Dios. O también la muerte de Lázaro, Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. De nuevo recordando que en esta época no es la voluntad del Señor que todos seamos sanos. ¿Cuál era el propósito de nuevo en esta enfermedad y eventual muerte de Lázaro? Juan capítulo 11, versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Que sea esta nuestra petición cuando venga la tribulación, la aflicción y la enfermedad a nuestras vidas. Esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios, que pueda ser un testimonio para los demás. Y justamente con esto último que dije de cómo ser nosotros de ayuda, hermanos, he procurado transmitir tantas inquietudes que algunos pueden tener. ¿Cómo puedo yo servir a Dios con mi trabajo? ¿Cómo puedo servir a Dios con mi tiempo, con los recursos? Y sé que por la gracia de Dios muchos han tenido preguntas contestadas, que así me han dicho, que las lecciones les han servido. Pero en este tema de las misiones sí me siento aún más incompetente. ¿Por qué? Porque algunos pueden tener la pregunta, ¿me está llamando el Señor a mí a las misiones? Y yo no puedo tener ahorita una forma de responderle sí o no. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, ciertamente es un llamado que el Señor da. Y no es que uno pueda decir sí o no a la ligera. Pero espero que estas lecciones ayuden a discernir, si es el caso, de cómo nos vamos a involucrar, sea que nos vamos a involucrar en las misiones yendo, o si nos vamos a involucrar en las misiones sosteniendo, porque las dos partes están unidas y vinculadas. Recordemos que ese era el propósito de nuestra labor secular, que aquellos que se quedan van a sostener a aquellos que van a las líneas del frente. Y la primera distinción entonces que hay que hacer con esto es claramente la que hay entre las misiones y el evangelismo, porque muchos no van a hacer tal distinción. Hay una expresión que alguno va a decir, Dios llama a todo cristiano a predicar el evangelio, por lo tanto todos somos misioneros, no importa dónde vivamos o qué hagamos. Aunque eso puede ser cierto en un sentido, nosotros debemos hacer la distinción para no tener más confusión sobre el tema. No debemos confundir entre lo que es el evangelismo y las misiones. El evangelismo es el ministerio de la iglesia local para predicar el evangelio a las personas que están en el mismo contexto cultural que uno, así como los que están dentro de la iglesia. También las mismas aclaraciones que hemos hecho en otro tiempo.
que el evangelismo no se limita a una semana, a un mes, este es el mes del evangelismo, sino que cada creyente está llamado a dar testimonio, a predicar el evangelio en todo tiempo. Eso no se limita a una campaña evangelística, aunque ciertamente habrá épocas en las cuales ese esfuerzo sea más evidente y conjunto y organizado. Pero debemos primero distinguir entre evangelismo y misiones. Y la meta, claro está, es llevar a muchas personas al conocimiento de la verdad de Jesucristo en el contexto de donde la iglesia está. Pero las misiones, en cambio, es una actividad en la cual la iglesia busca establecer iglesias en otros lugares, con un contexto cultural distinto, fuera de nosotros. La meta de las misiones es que haya una iglesia que adore a Dios por medio de Jesucristo en todo pueblo, en toda tribu, en toda nación, en toda lengua del mundo. Y dentro de esta definición de misiones hay una separación adicional, que es aquella que va a distinguir entre las misiones regulares y las misiones, podemos decirlo así, fronterizas o de frontera. Es decir, habrá misiones que irán a lugares donde ya realmente han estado misioneros y van a reforzar la obra. Es decir, podemos hablar del caso de Perú, donde ya hace unos años fue el hermano Larry y ahora conocemos al hermano Scott, Tim y Joe que están allá. Es decir, es un lugar que ya ha tenido misioneros, pero siguen yendo más. Podemos decir que esos son regulares, ir a lugares que siguen necesitando que sigan llegando misioneros. Y están las fronterizas, que es ir a aquellos lugares donde una iglesia no ha sido establecida, que son los casos como Uzbekistán, Kazajistán, todas esas zonas, Kurdistán, donde no se puede hablar que hay una iglesia establecida. ¿Por qué? Por causa de la persecución, por causa de la muerte de los misioneros que llegan allá. Esos son los grupos no alcanzados, para que entendamos cuando nos refiramos a ese término. Entonces, habiendo hecho la distinción entre evangelismo y misiones, la siguiente que viene al caso es entender entonces a qué se refiere la Gran Comisión. ¿A qué se refiere la Gran Comisión? Y vamos a ir a Mateo capítulo 28. Quizá el pasaje más conocido y de donde tenemos esa definición. Pero ¿por qué es importante? Debemos ver la importancia de entender qué es la Gran Comisión si nosotros vamos a decir que la vamos a obedecer. Porque muchos, y lamentablemente así ha sido el caso, han salido como misioneros sin entender el propósito de las misiones, pensando que están ejecutando la Gran Comisión cuando no es el caso. Y es necesario que lo tengamos también con los conceptos adecuados. Y muchas personas van a dedicar su vida a la labor misionera sin haber tenido ese entendimiento correcto, bíblico, de lo que se trata. Entonces vamos a leer el pasaje en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿cuál es la primera aclaración que nosotros debemos hacer acá? Hermanos, sí, esto es llamada la Gran Comisión, pero no es el gran mandamiento. No es el gran mandamiento. Esto es importante porque tanto esta semana como la otra debemos cuidarnos de que no vaya a parecer que es que estamos exaltando la Gran Comisión por encima del gran mandamiento que el Señor ya nos ha dado. ¿Y cuál es? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ese es el gran mandamiento que el Señor nos ha dado. Y es más, la Gran Comisión fluye del gran mandamiento que el Señor nos ha dado.
que por amor a Él, uno entonces va a ir a los lugares no alcanzados, pero no vamos a ponerlo por encima. Es la gran comisión, no es el gran mandamiento, fluye de Él. Debemos amar al prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. Esa es la instrucción que el Señor nos ha dado, y por amor a Dios y por amor al prójimo, uno irá donde el nombre de Cristo no ha sido proclamado. En segundo, o antes de pasar al otro punto, eso sí, hermanos, que no obviemos el hecho que en efecto es un mandamiento. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo en el versículo 19? Por tanto, id y haced. Haced, hay un mandamiento. David Platt en el libro Radical va a decir que de alguna manera nosotros hemos hecho de este mandamiento algo opcional, como si fuera simplemente un llamado que solo algunas personas están llamadas a hacer, válgase la redundancia. Y él va a decir que es curioso porque nosotros no hacemos eso con otras palabras de Cristo. Vean lo que él escribe. Él va a decir: pero ¿dónde en la Biblia las misiones se identifican como un programa opcional en la iglesia? Hemos visto, refiriéndose a lo que él ha escrito en este capítulo, que todos hemos sido creados por Dios, salvados de nuestros pecados y bendecidos por Dios para hacer su gloria conocida en el mundo. De hecho, Jesús mismo no solamente nos ha llamado a ir a las naciones, Él nos ha creado y nos ha mandado a ir a las naciones. Pero nosotros hemos tomado este mandamiento, no obstante, y lo hemos reducido a un llamado, algo que solo unas cuantas personas reciben. Encuentro interesante que nosotros no hacemos esto con otras palabras de Jesús. Tomamos el mandamiento en Mateo 28 de hacer discípulos de todas las naciones y decimos, eso significa otra gente. Pero nosotros vamos al mandamiento de Mateo 11:28 de venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados y yo os haré descansar, y decimos, ahora eso significa yo. Nosotros tomamos la promesa de Hechos 1:8 de que el Espíritu nos llevará hasta los confines o los fines de la tierra y decimos, eso significa otra gente. Pero tomamos la promesa de Juan 10:10 de que Él nos dará vida y vida abundante y decimos, ese de nuevo significa mi persona. En el proceso nosotros hemos innecesariamente y antibíblicamente dibujado una línea de distinción, asignando obligaciones del cristianismo a unos pocos mientras guardamos los privilegios del cristianismo para todos. De esta manera hemos escogido enviar a unos para ejecutar el propósito global del cristianismo mientras otros descansamos sentados porque no hemos sido llamados para eso. Hermanos, es un mandamiento y todos estamos llamados a obedecerlo. Ahora, ¿cómo lo vamos a obedecer? Algunos tendrán que ir, otros sostendrán a los que van, pero todos debemos estar identificados con la causa de la gran comisión, porque no es simplemente un llamado, es un mandamiento. Haced, y todos estamos involucrados de una u otra manera. Y justamente ustedes están viendo el énfasis en la palabra que estoy haciendo. El énfasis está en la palabra hacer, no en la palabra ir. Porque en sí la gran comisión no se trata sobre el ir, se trata sobre proclamar el evangelio de Jesucristo a todas las personas y enseñándoles que crean y caminen en obediencia a los mandamientos de Cristo. Hacer es el único mandamiento, y ya el pastor Eduardo hace unos meses nos había explicado con más detalle este pasaje. Y que nosotros lo tenemos como imperativo ahí, nosotros podríamos leerlo de otra manera. Por tanto, haced discípulos yendo a todas las naciones. El mandamiento es hacer, el medio es ir. El único mandamiento que tenemos en la gran comisión es hacer discípulos. Debemos ir, sí, pero debemos ir con un entendimiento y una intención correcta.
Es decir, no tiene sentido que nosotros vayamos a otra parte si no es con el propósito de hacer discípulos, porque ese es el mandamiento. Porque entonces no lo estaríamos ejecutando. Si nosotros no vamos con ese propósito en mente, todo lo que nosotros vayamos a hacer será paja y madera, no serán obras que prevalezcan. El mandamiento es hacer discípulos. Ir con otra intención será un esfuerzo en vano. En tercer lugar, la gran comisión es sobre enseñar a hombres a observar todo lo que Cristo ha mandado. Es decir, la gran comisión es primariamente un esfuerzo didáctico y teológico. Es un aspecto primario de las misiones que nosotros estamos viendo acá. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Las personas que tienen que ir deben ser obreros aprobados en el uso de la palabra de verdad, que saben discernir en las Escrituras, que saben enseñarlas, no es simplemente enviar personas. En cuarto lugar, la gran comisión no se limita al hecho de hacer discípulos aislados, sino que es enseñar a estas personas el contexto de la iglesia local. No es que uno va y predica y hay individuos aislados diciendo que son creyentes. Uno les va a enseñar que también se nos ha mandado a establecer una iglesia local. ¿Para qué? Para que tengan comunión los unos con los otros, que son un cuerpo, que forman parte de un cuerpo que el Señor ha establecido o va a establecer en ese lugar. Nosotros que tal vez hemos sido influenciados con el individualismo de esta cultura occidental, no debemos descuidar este aspecto. No se trata solamente de predicar el Evangelio a las personas, es el establecimiento de una iglesia local, que en ese contexto ellos puedan cumplir el mandamiento que Jesús nos ha dado, de amarse los unos a los otros. ¿Cómo lo van a hacer si no hay una iglesia local en la cual lo puedan hacer? Tales relaciones, tal comunión solo es posible en ese contexto. En quinto lugar, las misiones son encarnadas. Es decir, hermanos, el Internet nos ha facilitado a nosotros muchas cosas, el acceso a mucho material, el enviar material a muchas personas sin la necesidad de viajar a esos lugares. Pero al final de cuentas, se trata de ir, es de personas yendo a personas. No podemos hacer misiones en línea. Ese es el punto que Paul Washer va a destacar en este artículo, de donde estoy compartiéndole a ustedes. Al final de cuentas, se trata de una misión que es encarnada. Hermanos, Dios no nos proclamó el Evangelio escribiéndolo en las nubes o enviando ángeles. Dios mismo, el Hijo de Dios, se hizo carne. Personas yendo a personas. Y en sexto lugar, no solamente es carne y sangre yendo a carne y sangre, y no solamente se trata de ir en la voluntad de Dios, conocer si es la voluntad de Dios que yo vaya y sirva en las misiones. Se trata también de mantenerse en la voluntad de Dios. Sí, hermanos, no todos estamos llamados a ir a un lugar no alcanzado tiempo completo. Algunos están llamados a ir y quedarse para siempre. Pero de nuevo, nosotros podemos resumir las misiones con este concepto: unos van, otros sostienen, unos van y otros sostienen. Eso es mantenerse en la voluntad de Dios, sea cual fuera el llamado que Él nos haya dado, sea yendo o sea estando con un trabajo secular para sostener a aquellos que van. Pero tanto el que sostiene la cuerda como el que baja la mina, una expresión de William Carey, están cumpliendo la gran comisión.
Entonces, ¿qué es en resumen? Es el mandamiento del Señor Jesucristo a la iglesia de predicar el Evangelio a cada persona en el mundo, a instruirlos en el consejo de Dios, a todos aquellos que creen, y establecer iglesias acordes a ese consejo. ¿Cuál es el medio primario de cumplir esta tarea? Enviando y yendo a las misiones, yendo y enviando misioneros. Como primer ejemplo, para esta mañana vamos a hablar brevemente de Adoniram Hudson. Y ahí tenemos los años en los que él vivió, de 1788 al año 1850. Él es reconocido como el primer misionero de los Estados Unidos que cruzó el mar, aunque algunos dirán que ya antes de él habían ido al menos otras 2 personas. El punto es que él fue el primer misionero de forma significativa, que el Señor prosperó esa labor, porque los que fueron antes que él, pues no vivieron mucho tiempo. El Señor prosperó este viaje de Adoniram Hudson. Él partió con su esposa a la edad de 23 años, un 17 de febrero de 1812, con apenas 12 días de casados. Y desde entonces hasta el año 1850, él vivió, como dice el versículo en Corintios, como entristecido, pero siempre gozoso, por llevar a Birmania, que ahora se llama Myanmar, a la sujeción de Cristo, para que las personas hallaran su gozo en Dios. Pero esto Dios lo hizo de una gran manera en la vida de este hombre, porque más bien parecía lo contrario, que Adoniram no iba a ser para nada un siervo de Dios y mucho menos un misionero. ¿Por qué? Porque él parecía ese muchacho bueno que había nacido de una familia creyente, estudioso, ejemplar. De hecho, terminó con buenas notas su universidad. Pero justamente estudiando en la universidad, él tiene un amigo que se llama Jacob Ames o Santiago, que era deísta, y este amigo lo fue arrastrando a él cada vez más al deísmo también, al tal punto que conforme él fue avanzando en su carrera, él terminó graduándose como un incrédulo. Pero él tenía temor de decirle esto a sus padres, y se los dijo cuando él ya cumplió los 20 años, y les dijo que ya no creía, que él se había hecho un deísta, y que se iba a dedicar a la vida del teatro y de estar viajando de lugar en lugar. Y así empezó. En efecto, se fue de la casa con un caballo que el papá le había regalado como parte de la herencia, y lo que hacía era estar engañando, buscaba hospedaje en cualquier lugar que se encontrara por ahí. A veces, cuando tenía la oportunidad, le mentía al que hospedaba y se iba sin pagar. Y así estaba haciendo su vida, desordenada, llena de mentira. Y un día decidió ir a visitar a su tío, a un tío de él, y para sorpresa de él, donde esperaba ver a su tío, lo que se encontró en cambio fue un joven cristiano con el cual pudo hablar, y que lo dejó a él bastante sorprendido porque tenía una fe inconmovible, no cedía, y se quedó realmente con esa impresión de haber conocido a alguien con una fe tan firme. Pero fue solamente eso. Al día siguiente, cuando ya regresaba de ese viaje fallido para ver a su tío, como de costumbre, buscó un lugar para hospedarse. Pero el que hospedaba, el mesonero, le dijo: bueno, disculpe la habitación que le voy a dar, porque a la par hay una persona que está enferma y posiblemente usted no vaya a pasar una buena noche. Y en efecto así fue. Durante la noche él pasaba escuchando a alguien que estaba tosiendo, que se quejaba, y él se quedó pensando: ¿qué va? Esa persona que está a ese lado no está preparada para morir. Y se quedó con eso en su mente, y finalmente al día siguiente él le pregunta al misionero: ¿cómo siguió la persona que estaba a la par? Y le dijo: pues esa persona ha muerto. Entonces él se quedó como: bueno, seguramente ya pasó, ya al menos acabó su sufrimiento. ¿Y cómo se llamaba? Santiago Ames, su amigo de la universidad. Y cuando él escuchó eso, se quedó totalmente paralizado, porque se suponía que un buen deísta no debía temer a la muerte. ¿Qué es el deísmo, hermanos? Nada más para repasar rápidamente. Aquellos que dicen que Dios ha sido como un relojero para el mundo, lo ha creado, le dio cuerda y se ha desentendido. Es decir, moralmente Dios ya no tiene injerencia en el mundo. Él ha dado las reglas naturales para que todo se conduzca,
pero es todo. Él no se involucra con el mundo. Entonces suponía que la muerte no tenía que ser mayor cosa para un deísta, pero él dijo, ¿cómo? Este amigo y guía que fue para mí Santiago, al final de su vida, cuando se enfrentó a la muerte, vio que no estaba preparado para ella. Y él mismo empezó a tener pensamientos sobre su propia muerte. No era ninguna casualidad, Dios estaba en busca de Adoniram. Y aunque la conversión no fue algo de un día para otro, por cierto, ya se estaba obrando en la vida de este hombre. Y después de muchos meses, él ingresó a un seminario para estudiar y prepararse. Eso fue en octubre de 1808 y en diciembre él hizo una dedicación solemne a Dios. En junio de 1809 se presenta para el servicio misionero en el este y ese mismo día él conoce a Anne, de la mujer que eventualmente sería su esposa. Él se enamora ese mismo día y un mes después él le dice a ella que quiere ser su pretendiente. Y ahora, esto no es como nosotros hemos adoptado la cultura de hoy en día, que simplemente se gustaban y ya vamos a ser novios. Había que ir primero con los padres. Y esta es la carta que él le va a escribir al papá de Anne, solicitando al papá que fuera un compañero de él en esto de las misiones. ¿Y cómo le está pidiendo al papá que sea un compañero de él en las misiones? Dice así: debo ahora preguntar si usted puede consentir conmigo en dejar ir a su hija al inicio de la próxima primavera, para no verla más en este mundo. Si usted consentiría en su partida y la sujeción de ella a las dificultades y sufrimientos de la vida misionera. Si usted consentiría a que ella se exponga a los peligros del océano, a la influencia fatal del clima del este de la India, a todo tipo de necesidad y aflicción, a la humillación, al insulto, la persecución y quizás una muerte violenta. ¿Puede usted consentir a todo esto por amor a aquel que dejó su hogar celestial y murió por ella y por usted? ¿Por amor a las almas inmortales que perecen? ¿Por amor a Sion y a la gloria de Dios? ¿Puede consentir a todo esto con la esperanza que pronto se reunirá con su hija en el mundo de gloria, con la corona de justicia, iluminada con las exclamaciones de alabanza a su Salvador, que la rescató del paganismo, de la tribulación y desesperación eternas? Esa fue la pregunta. ¿No es el pedir entrada que nosotros nos imaginamos en estos días? Y el padre dejó que ella decidiera. ¿Qué dijo ella? Acepto. Hermanos, ¿qué es lo que hemos estado también diciendo a lo largo de este curso? Amar al prójimo y glorificar a Cristo no son metas distintas. No son metas distintas. Es una misma cosa. Porque si usted dice que tiene compasión por las almas y que usted tiene una pasión por la dignidad, por la gloria de Cristo, entonces usted va a tener cuidado de las misiones globales. No estamos puestos contra la espada y la pared para escoger entre dos cosas distintas. Una incluye a la otra. Si la meta es amar al prójimo, si usted dice es que yo me voy a dedicar a una vida de filantropía, amar al prójimo, si usted realmente dice amar al prójimo, usted entonces pondrá su vida para que estas personas escuchen la verdad del Evangelio, para que otros sean eternamente satisfechos en Dios. Y si la meta, como hemos visto, es glorificar a Cristo, quien es Dios encarnado, uno también pondrá su vida para que otros escuchen que Cristo es el tesoro perdido. No son cosas distintas, hermanos. Cuando nosotros pensamos en la Gran Comisión, tendemos a limitarlo simplemente a Mateo capítulo 28, pero la realidad es que esta proclamación de la gloria de Dios, nosotros la vemos en toda la Escritura, y la vemos desde el Antiguo Testamento. Vamos a leer unos cuantos pasajes para
para que seamos convencidos de que esto no se trata de algo antojadizo que Cristo dijo en Mateo 28. Vamos al Salmo capítulo 22. Salmo 22, capítulo 27, versículo 27 y 28. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. Vamos al Salmo 67. ¿Qué dice el Salmo 67, versículos 3 y 4? Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, alégrense y gócense las naciones, porque juzgará los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Salmo capítulo 96. El versículo 3 dice, Salmo 96, 3, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Versículo 10, decid entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. ¿Qué es lo que el salmista escribe? Proclamen a un Dios reinante, soberano, que juzga, pero que también hay alegría y gozo en Él, a todas las naciones. Pablo tenía ese entendimiento, por supuesto, de las misiones también. En otras partes del Nuevo Testamento es evidente. Vamos a Romanos capítulo 15. Romanos 15, versículos 20 y 21. Dice de esta manera: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Pablo tenía claro que había que ir a los lugares que nunca habían escuchado sobre estas verdades. Y hermanos, este pasaje que volvemos con constancia, Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Que era lo que cantaban los cuatro seres vivientes. Esto cantaban, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El panorama final, que nunca lo perdamos de vista. Hermanos, esta obra es cierta y ciertísima. En el día final, una multitud de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación cantará que digno es el Cordero que los ha rescatado. No estamos trabajando en vano. La misión que se nos ha encomendado tendrá su fruto. ¿Por qué, hermanos? Porque habrá un día, como escribe Piper, que las misiones ya no serán más. Habrá un día, esto es solamente una necesidad temporal. ¿Qué es lo que tienen ellos como visión en cuanto a las misiones?
voy a compartirlo con ustedes. Creemos que la gran comisión dada por el Señor Jesús a hacer discípulos en todas las naciones vincula a su iglesia hasta el fin del día. Esta tarea es proclamar el Evangelio a cada tribu, lengua, pueblo y nación, bautizándolos y enseñándoles las palabras y reuniéndoles en iglesias capaces de completar su llamado cristiano en medio de su propio pueblo. La meta última de las misiones globales es que Dios creará por su palabra adoradores que glorifiquen su nombre por medio de una fe y obediencia gozosas y de corazón. Las misiones existen donde la adoración no existe. Cuando esta era acabe y la multitud incontable de los redimidos se postren sobre sus rostros ante el trono de Dios, las misiones no serán más. Es una necesidad temporal, pero la adoración permanece para siempre. La adoración, por ende, es el combustible y la meta de las misiones. Y nosotros, como iglesia, como pastores, hemos discutido cuál es nuestra visión y cuál es nuestra misión. Por muchos años nosotros tomamos prestada esta misma del pastor y de la iglesia de Piper. Existimos para esparcir una pasión por la gloria de Dios, para el gozo de todos los pueblos. Ahora, convencidos de que el Señor nos ha colocado acá, ¿cuál es la misión de los lagos? ¿Recuerdan qué fue lo que les compartimos hace unos meses? Somos una iglesia apasionada por la gloria de Dios, con el compromiso de mantener una adoración bíblica centrada en la predicación expositiva de la palabra de Dios, pues creemos que la presentación clara del Evangelio transforma vidas y capacita a los creyentes para llevar el mensaje de Cristo a todo el mundo. Hermanos, es la misión de esta iglesia y es nuestra visión. Que oremos por ella, porque nosotros estamos puestos para llevar este mensaje a todo el mundo. Que el Señor los bendiga.